Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Estamos acá con el señor diputado, licenciado Oliverio García Rodas, y con el señor diputado, licenciado Ovidio Monzón. Y queremos hablar hoy específicamente del tema del presupuesto, porque definitivamente todos los guatemaltecos queremos un mejor país, todos queremos un lugar en el cual haya igualdad, en el cual todos tengan acceso a educación, a salud, a servicios, para que pues la dignidad, la calidad de vida sea excelente. Sin embargo, financiar el desarrollo tiene un costo muy alto, y por años ha sido muy claro que hemos estado trabajando con presupuestos muy por debajo, por un lado, de los fondos necesarios, y por otro lado, desafortunadamente, también sabemos que existe una gran parte que se va en la corrupción, en la subadministración, en la poca calidad y transparencia del gasto. Así que yo creo que platiquemos el tema hoy con el señor presidente de la Comisión de Finanzas, el licenciado Ovidio Monzón, y con el señor presidente de la Comisión de Legislación, pues nos va a dar una oportunidad muy buena de entrarle un poco más al fondo al tema. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y volver a tocar este punto. Ahora, el guatemalteco siempre le echa la culpa al final de todo al Congreso de que aprueban o no aprueban el presupuesto. Pero, al igual que yo creo que hay muchísimos guatemaltecos, tal vez millones, que no sabemos exactamente cómo se genera el presupuesto. Yo entiendo que el señor ministro de, por ejemplo, Salud Pública quiere tener X para su gestión, pero ¿en dónde empieza a gestionarse el presupuesto? ¿En qué momento llega a ustedes y qué pasos surge o le pasan cuando llega al Congreso de la República? Entre el 15 y el 16 de enero de cada año, la Dirección Técnica del Presupuesto y las autoridades de finanzas toman la decisión de dar los primeros pasos para poder elaborar el presupuesto para el siguiente año. Y se toman, lógicamente, todas las variables macroeconómicas, los ingresos tributarios, los préstamos, la deuda que se tiene como país, y en función de todos estos elementos, de todas estas variables, la Dirección Técnica del Presupuesto construye la propuesta de un techo presupuestario. Si va a ser de 45.000 millones, 46.000 millones, 56.000 millones, como es la propuesta para el año 2011 que aprobamos en la Ley del Presupuesto 54-2010. Entonces, antes de que llegue al Congreso de la República, el día 2 de septiembre, que es la fecha fatal, digamos, para el Ministerio de Finanzas, para el Ejecutivo, entregar la propuesta de presupuesto para el siguiente año, ha llevado a cabo aproximadamente 34 pasos, desde que la DTP, la Dirección Técnica del Presupuesto, envía a cada Ministerio de Finanzas, a cada Secretaría, sus techos presupuestarios, y a partir de ahí se empieza a construir todo el andamiaje y la propuesta. Puede ser que el Ministerio de Educación, por poner un ejemplo, considere que las necesidades del país para lo que es educación preprimaria, primaria, básicos, diversificado y todos los programas que tienen ellos, establezcan que necesitan 15.000 millones, pero la DTP les dice no les podemos dar los 15 millones de presupuesto, sino que lo más que se puede asignar para este año son 11.000 millones, y a partir de ahí el Ministerio de Finanzas comienza a construir su propia propuesta a lo interno de ese ministerio, y así todos los ministerios y todas las secretarías. El Congreso de la República tiene en sus manos aprobarlo como llega, aprobarlo con modificaciones o no aprobarlo. Y entonces tiene esa modalidad. De hecho, en este periodo de gobierno del presidente Colón, en 2 años consecutivos no se aprobó el presupuesto. Entonces tuvo mucho más complicaciones para el Ministerio de Finanzas el poder readecuar y acondicionar la inversión, los gastos, en el presupuesto de esos 2 años. Se aprobó en el 2010 para el 2011 y es el presupuesto que tenemos. Pero fuera del programa lo conversábamos con el diputado Oliverio justamente de que lamentablemente el presupuesto aprobado en el 2010 tenía fuentes de financiamiento que eran préstamos y bonos, o sea, endeudamiento, más o menos por un total de 14.000 millones de quetzales. Además de eso estaba incluida la aprobación de la Ley Antievasión 2, no se aprobó la Ley Antievasión, no se aprobaron los préstamos, sí los bonos estaban aprobados y se han ido colocando, pero el gobierno ha estado trabajando con un déficit de aproximadamente 8.000 millones de quetzales.
Entonces, a pesar de que hubo una recaudación adecuada en este primer semestre, esa ya no se tendrá en el segundo semestre. Más de adecuada, subió como un 9 o 10%. Fue muy positiva. Subió, pero no se crea que también por mucha eficiencia. Claro, pero ¿qué sucede ahí? Al no aprobar los préstamos que estaban establecidos también en el mismo proyecto de presupuesto, al no aprobar la antievasión, se deja de percibir aproximadamente 800 millones de quetzales. Tenemos una iniciativa de ley no aprobada también donde está el impuesto al tabaco, la misma ley del tabaco, y eso no ha permitido recaudar esos fondos. Pero el presupuesto se está construyendo en este momento. Cuando llega al Congreso de la República ya está distribuido todo, y de ese presupuesto más o menos el 92% tiene destinos ya específicos. Pero eso digamos suena por un lado complicado, pero Oliverio, a ver, cuéntame. No, es que yo creo que las cosas deben decirse tal y como son. Por ejemplo, el diputado Ovidio Monzón menciona el impuesto al tabaco. Resulta que este impuesto fue expulsada la norma por la Corte de Constitucionalidad del año pasado, en octubre del año anterior. Todo este tiempo el tabaco no tenía ningún impuesto. El Ejecutivo jamás ha enviado una iniciativa al Congreso para restituir el impuesto al tabaco. Lo hicimos los diputados de mutuo propio porque consideramos que debe el tabaco pagar un impuesto. Bueno, pero voy a esto. El presupuesto también es cuestión de lógica, no es cuestión de grandes sabidurías. Tú, Francis, en tu casa no puedes estar programando gastos si no tienes de dónde van a venir los recursos. Y lo que sucedió con este presupuesto es que es un presupuesto aprobado con un total desfinanciamiento, con agravantes muy serias, como por ejemplo, que casi el 27 o 28% del total del presupuesto de la Nación está dedicado ya al pago de deuda, tanto interna como externa. Eso hace entonces que del presupuesto realmente haya disponibilidad de un 70%, y el resto se va para el pago de deuda pública. Y si seguimos endeudando al país al ritmo que vamos actualmente, nos vamos a encontrar con que ese pago de deuda pública en un momento dado va a exceder del 30%. Esto nos va a colocar en una situación sumamente difícil, porque aunque se tengan ingresos, esos ingresos ordinarios no dan lo suficiente para financiar el presupuesto. Por un lado, el tema del contrabando sigue siendo severo en este país. El tema de evasión y elusión sigue siendo severo en este país. Pero también el tema de la calidad del gasto público. Tú en tu casa no te vas a poner a hacer una fiesta si no tienes para darle de comer a tus hijos, para pagar la educación, para pagar la luz, para pagar el agua. Yo creo que el gobierno también debe priorizar gastos y debe utilizarlos eficientemente. Si tú sabes que la energía eléctrica, como por ejemplo ahora, nos está subiendo y no hay nadie que nos proteja, pues hombre, en tu casa tú lo que haces es apagar las luces o quitar el bombillo de 100 y poner uno de 40 o uno de 60. Es decir, tú vas racionalizando tus gastos en tu casa. Pues igual es el gobierno. Lo que ha sucedido aquí es que no ha habido una priorización del gasto y no ha habido una calidad de gasto público. Eso es lo que nos está pasando, adicionalmente, que como reitero, se aprobó, y el diputado lo ha dicho, un presupuesto totalmente desfinanciado. Él habla de 14,000 millones de quetzales, que es la brecha entre los ingresos del Estado y el monto del presupuesto. Entonces, ¿cómo se cubre esa diferencia? Él lo ha dicho también, a través de endeudamiento interno, que son los bonos, y a través de endeudamiento externo, que son los préstamos. ¿Y qué si nadie nos presta esa plata? ¿Y qué si nadie compra los bonos? Claro. Ahora, por ejemplo, siempre recibimos también preguntas de nuestro público. Vamos a tener que ir a una pausa en este momento, pero vamos a regresar con más acción positiva y con algunas preguntas del público también. Vamos a una pausa.